discípulos, acompáñenme en esta aventura para conocer las nociones básicas de la filosofía con su amigo Pitágoras. Recordando que la filosofía no solamente se trata de lo que es un conjunto de teorías, sino es una forma de cuestionar la realidad en la que vivimos. Cabe resaltar que existen diferentes características, como que la filosofía obviamente es reflexiva, analítica, sistemática, universal y sobre todo que se relaciona con otras ramas. Su importancia nos ayuda a conocer el mundo y a nosotros mismos. Cabe resaltar que aunque nos deja más preguntas que respuestas, sin lugar a duda nos ayuda a tener más crítica y argumentación en estas, además de que siendo un campo fundamental para lo que es el estudio y nuestra toma de decisiones. Hablaremos sobre el origen de la naturaleza y sus principales representantes. En primer lugar vamos a hablar sobre Tales de Mileto. Bueno, debemos saber primero quién fue Tales de Mileto. Tales de Mileto fue el primer filósofo importante de la antigua Grecia. Él nació en Mileto, en una ciudad a la costa de la Asia Menor, actualmente llamada Turquía, aproximadamente en el año 624 a.C. Él no solamente fue un filósofo como tal, también fue matemático y astrónomo. El filósofo propuso que el principio de todas las cosas era el agua, ya que habría observado fenómenos como la evaporación y la condensación, demostrando la capacidad transformativa del agua. Su planteamiento fue revolucionario, ya que en lugar de utilizar mitos, utilizó su planteamiento naturalista para poder explicar el mundo. Ahora hablaremos sobre el filósofo Anaximandro de Mileto. Al igual que Tales de Mileto, Anaximandro nació en la ciudad de Mileto en la antigua Grecia. Se considera que fue coetáneo y conciudadano con Tales de Mileto. También es considerado un discípulo del mismo. Debemos saber que este filósofo también introdujo el concepto ex novo del apeirón. Esto se basa básicamente en todo lo que es indefinido e indeterminado. Entonces, para este filósofo, la naturaleza de todo era lo indefinido y lo indeterminado. Por otro lado, también hablaba sobre el cosmos. Decía que el cosmos era algo estructurado, ordenado, al igual que la polis de la antigua Grecia. Vamos a abordar cómo las ideas del filósofo presocrático Anaxímenes de Mileto puede iluminar nuestra comprensión del derecho. Anaxímenes propone que el aire es el principio fundamental de todo, transformándolo en diversas formas mediante estos procesos de condensación. Este es un elemento único que se va a ver la diversificación sin perder la esencia donde se utiliza esta metáfora para explicar el derecho, aunque las normas cambien y se adapten a las nuevas realidades. Deben de estar siempre fundamentadas en principios esenciales como la justicia, la equidad y la dignidad humana. Además, vamos a explicar cómo la metafísica estudia los principios más profundos de la realidad. Vamos a ver cómo se relacionan con el derecho, ya que se proporciona una base ética y moral que da sentido y coherencia a las normas jurídicas. También vamos a mencionar las ramas filosóficas como lo que está la ética, la epistemología, la ontología jurídica, que en conjunto estos van a ayudar a comprender mejor la naturaleza al ser y el conocimiento en el contexto legal. En resumen, este enfoque nos invita a ver el derecho no solo como un conjunto de reglas, sino como un sistema integral y dinámico que de igual forma el aire en el pensamiento de Anaxímenes se va a transformar, pero se mantiene una esencia fundamental. En esta oportunidad yo voy a continuar hablando acerca de las áreas de la filosofía. Vamos a hablar primero de lo que es la gnoseología. Para hablar de la gnoseología tenemos que remontarnos a sus términos etimológicos, que es el vocablo griego gnosis y logos. Gnosis, que significa conocimiento, y logos, que significa razonamiento, discurso. Según la Real Academia de la Lengua Española, cuando hablamos del conocimiento, estamos hablando acerca del área de la filosofía que se encarga del estudio, del origen, las fuentes del conocimiento. A continuación vamos a hablar acerca de los elementos del conocimiento. Los elementos del conocimiento son tres. Tenemos a un sujeto, quien va a ser la persona que conoce, el ser humano que conoce. Tenemos a un objeto, que va a ser acerca de lo que este ser humano va a conocer. Y a raíz para que se produzca todo el conocimiento, va a tener que realizar una operación mental, una operación cognitiva, que va a dar como resultado una representación del objeto que va a conocer. En este caso, tenemos el siguiente ejemplo. ¿Qué es este objeto?
¿Para qué me sirve este objeto? ¿De qué está hecho este objeto? ¿Me puede ayudar este objeto? En el caso que hemos visto, tenemos como sujeto a nuestro compañero X y como objeto tenemos en este caso a la escalera. Como ustedes han podido observar, cuando nuestro compañero está frente a la escalera, va a realizar una operación mental, un ejercicio mental. Y respecto a ello, va a tener preguntas como ¿para qué le puede funcionar esa escalera en su vida? Y es así como se realiza el conocimiento, producto de la interacción entre el sujeto y objeto, y a raíz de una operación cognitiva vamos a tener una representación mental de la misma. Como se ve en la rama área de la filosofía, tenemos a la epistemología, que al igual que la gnoseología se encarga del estudio del conocimiento y deriva del vocablo griego episteme y logos, que es estudio del conocimiento, pero en este caso lo que le diferencia de la gnoseología es que aborda el conocimiento científico. Va a hacer un estudio a profundidad respecto al conocimiento científico. Es decir, cuáles son los límites del conocimiento como tal y hasta qué punto es posible alcanzar la verdad. Vamos a hablar acerca de la siguiente rama de la filosofía, que es la axiología. Cuando hablamos de la axiología estamos hablando del área de la filosofía que se encarga de estudiar la teoría de los valores y estimar cada uno de estos. De hecho, la palabra axiología como tal deriva del griego axios, que significa lo estimable, lo valorable, y logos, que significa ciencia. Como van a ver a lo largo de la exposición que vamos a presentar, la axiología es presentada de diferentes perspectivas que vamos a ir desarrollando. Hola discípulos, ahora vamos a continuar con las ramas que estudia la filosofía como tal, teniendo así lo que es la axiología. Pero, ¿qué es la axiología? ¿Qué es esta rama tan importante? Bueno, en sí es la filosofía de los valores como tal, y esta se encarga en sí de estudiar lo que es la naturaleza de los valores y también lo que son los juicios valorativos. Pero en sí, ¿en qué nos referimos con valores? En esto nos referimos en valores en general, ya sean valores éticos, morales, religiosos y entre otros más. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es la estética. Pero en sí, ¿qué es la estética? Bueno, prácticamente esta es otra rama de la filosofía, la cual se encarga de estudiar la naturaleza del arte, la estética y la belleza como tal. Bueno, a continuación vamos a ver en sí qué es la ética. Esta es la filosofía de la conducta como tal, siendo así una disciplina filosófica la cual va a fomentar en sí el valor de la conducta del ser humano. Bueno discípulos, ahora continuando con la información, vamos a hablar acerca de la lógica. Bueno, aquí vamos a citar a un gran filósofo que deben conocer, que es Aristóteles, quien prácticamente nos va a conceptualizar que la lógica va a ser aquella disciplina que estudia lo que es la inferencia, y esto es cómo se relacionan las premisas con una conclusión. Bueno, ahora, dentro de lo que es la lógica vamos a encontrar varias ramas, que acá vamos a expresar 5, que es la lógica formal, la informal, la lógica matemática, la lógica simbólica y la lógica no clásica. Asimismo, varios autores nos van a decir que estas se van a regir por 3 leyes fundamentales, que va a ser la ley de identidad, que cada cosa es lo que es, la ley de no contradicción, que una afirmación no puede ser verdadera ni falsa a la vez, y la ley del tercero excluido, es decir, que toda afirmación debe ser verdadera o falsa sin punto medio. Bueno, ahora vamos a ver y hablar sobre lo que es la filosofía del lenguaje y cómo esta va a influir en lo que es el pensamiento y la comunicación. Asimismo, nos va a resaltar 2 enfoques importantes, que es la filosofía lingüística, que es aquella que por medio del lenguaje se van a resolver conflictos filosóficos, y también la filosofía analítica, que va a ser un prospecto más de crítica y de precisión en torno a estos conceptos. La historia de la filosofía busca comprender el significado de los hechos históricos. Antes se creía de que la historia tenía un propósito fijo o un destino inevitable. Pero con el tiempo esta idea fue cuestionada debido a que la historia cambió drásticamente y era muy compleja. Un ejemplo de esto es la caída del muro de Berlín de 1989, que bueno, es una historia que demostró que es impredecible. Hoy en día, esta disciplina se centra en cómo se interpretan los hechos históricos
destacando diferentes perspectivas que nos ayudan a entender mejor el presente. Filosofía de la naturaleza. Estudia los fenómenos naturales, no solo desde la ciencia, sino también reflexionando sobre su significado. Un concepto clave de esta disciplina es la palabra ecología. Oikos, bueno, que proviene del griego oikos, casa, y logos, estudio, que esto es el estudio de nuestra casa, que es el planeta Tierra. Desde la antigüedad, la naturaleza ha sido vista como algo sagrado y digno de respeto. Es una idea que sigue presente en los movimientos ecológicos actuales. Hoy en día, esta filosofía es clave para enfrentar problemas como el cambio climático, la contaminación, ayudándonos a reflexionar sobre nuestra relación con el medio ambiente y la importancia de protegerlo para nuestro futuro. La filosofía del derecho estudia la relación del derecho y su vínculo con la justicia. Sus principales fuentes podemos encontrar el justnaturalismo, que basa las leyes en principios éticos de todo el universo. Así también podemos encontrar el positivismo, que las considera normas creadas por el Estado. Y también tenemos el realismo jurídico, que más que todo se enfoca en su aplicación práctica. La filosofía política se encarga de examinar el poder, la justicia y la organización del Estado. Sus principales corrientes son el liberalismo, el cual promueve la libertad individual, el marxismo, el cual es el que analiza el poder en términos de lucha de clases, más que nada. También tenemos lo que es el republicanismo, que enfatiza la participación ciudadana. El debate tiene relación con la ciencia política, especialmente porque existe un auge de enfoques empíricos. Por ejemplo, tenemos la crisis de América Latina y el papel del Estado en la pandemia. En la actualidad sigue siendo muy relevante en la ética, en la tecnología y en la inteligencia artificial, porque se aplica en la bioética con debates como la clonación, la eutanasia. También tenemos la filosofía del lenguaje, la cual va a influir en el discurso político, y en la filosofía también de la mente, la cual va a explorar la conciencia en la era digital. Los desafíos que vamos a ver en la actualidad, por ejemplo, incluyen fortalecer la enseñanza filosófica, también aplicar principios filosóficos en políticas públicas y abordar problemas globales como el cambio climático y la desigualdad social. Vamos a seguir buscando gente para que respondan nuestras preguntas. Hola, quiero responder una pregunta Sobre. filosofía. ¿Crees que las leyes deben de basarse solo en lo que está escrito o también en los principios filosóficos como la justicia y la equidad? Mira, yo creo que si nos basamos netamente en lo que está escrito, podría darse que en algunas situaciones se apliquen de manera injusta. Sin embargo, si aplicamos lo que es la justicia y la equidad, podríamos adaptarlo mucho a la situación que se vive en el momento. Gracias por responder nuestra pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, sí, me llamo Yair Olaya. Bueno, Yair, ¿quieres participar y responder una pregunta para una constitución de bolsillo? Sí, está bien. Bien, Yair. La pregunta que te ha tocado en esta oportunidad es, en tu opinión, ¿qué es más importante? ¿Que una ley sea justa según principios morales o que sea aplicada de manera consistente sin excepciones? Bien, yo creo que para que una ley sea promulgada se tiene que ver de la manera moral, ya que no se puede dar una ley favoreciendo y desfavoreciendo a cierto grupo de personas. Es por eso que las leyes deberían ser aprobadas y de manera cuidadosa, ya que así podemos garantizar la confianza en la sociedad. Muy bien, te ganaste tu constitución de bolsillo. Nuestro compañero nos va a hablar respecto a una de las tendencias y doctrinales que nos habla sobre cómo se adquiere el conocimiento. Una de las tendencias doctrinarias más llamativas o más conocidas en este tiempo es el apriorismo. Si bien es cierto, las personas suelen tener un concepto muy previo, muy superficial sobre las cosas, pero este concepto a priori va cambiando con las propias experiencias que cada uno tiene con esas cosas. En este caso, yo tengo un concepto muy superficial de la escalera, pero mientras yo más interactúe con la escalera, sepa para qué sirve, para qué me puede ayudar, de qué material es, y
cuáles son sus dinámicas, a priori voy a aprender cuál es su significado o básicamente con la experiencia que yo tenga con eso voy a poder expandir mis conocimientos, tanto superficial y también elemental, es decir, para qué me sirve y para qué me puede ayudar.